historia te conmoverá mucho. El aire pesado de la Ciudad de México, impregnado con el olor a humo de vehículos viejos y humedad, envolvía las calles estrechas y laberínticas del barrio de Tepito. Eran casi las 8 de la noche, y la luz de los postes apenas lograba perforar la oscuridad que se espesaba entre los edificios viejos y apretados. En medio de este escenario de desamparo, un joven corría como si su propia vida dependiera de ello, su cuerpo delgado apretándose entre puestos improvisados y personas que se apuraban para regresar a casa. Su nombre era Miguel, y en sus manos finas y sucias apretaba un pedazo de pan viejo y una bolsa de plástico con algunas tortillas, un tesoro robado de una panadería, el único alimento que había conseguido esa noche. Su respiración era en jadeos cortos y dolorosos, y sus ojos, a pesar de su corta edad, cargaban un cansancio que parecía de décadas, pero aún así había una llama terca de determinación en ellos, la promesa silenciosa de que no se rendiría. De repente, una voz grave y autoritaria irrumpió de la oscuridad, seguida por pasos pesados que resonaban en el asfalto irregular. «¡Alto ahora, policía!». El grito cortó el aire como una cuchilla, y Miguel sintió un escalofrío en la espalda. Su corazón se disparó en el pecho, y el miedo, una sensación familiar, paralizó sus piernas por un instante crucial. Intentó acelerar, pero el pánico lo hizo tropezar con una grieta en la banqueta, cayendo de rodillas con un golpe seco que le arrancó un gemido. El pan y las tortillas volaron de sus manos, esparciéndose por el suelo sucio. Antes de que pudiera levantarse, una sombra imponente lo alcanzó, y unas manos fuertes y callosas lo jalaron bruscamente por el cuello de la camiseta rota, inmovilizándolo contra una pared despintada. El olor a sudor y polvo se mezclaba con el del pan, un recordatorio cruel de su fracaso. El policía, un hombre de 40 años, con el rostro marcado por la rutina agotadora y una expresión de poca paciencia, lo sostenía con fuerza. Sus ojos, acostumbrados a ver lo peor de la ciudad, analizaban a Miguel con una mezcla de desprecio y cansancio. Para él era solo un delincuente juvenil más, un problema rutinario que necesitaba ser resuelto rápidamente. Otro más. «¿Cuántas veces tendré que atraparte, chamaco?». La voz de Jorge era áspera, sin rastros de emoción, y ya se preparaba al muchacho y llevarlo a la delegación, un destino que Miguel conocía bien y que temía más que el hambre. El policía apenas notó la fragilidad del cuerpo del muchacho o la forma desesperada en que sus ojos se fijaron en el pan caído en el suelo, un reflejo de la desesperación que lo impulsaba. Aquel era un momento de humillación pública, el rostro del rechazo de la sociedad hacia aquellos que, como Miguel, vivían al margen. Pero entonces, en medio del apretón sofocante y la inminencia de la prisión, Miguel reunió el último vestigio de su fuerza. Su voz, ahogada por el llanto y la extenuación, irrumpió en un grito ronco que resonó por el callejón, un sonido puro de desesperación que logró perforar la coraza de Jorge. «¡No, por favor! ¡Es para mi mamá! ¡Está enferma! ¡Se va a morir de hambre!». La frase, una mezcla de súplica y desesperación, golpeó al policía de una forma que no esperaba. Las manos de Jorge, que antes apretaban a Miguel con brutalidad, dudaron por una fracción de segundo. Un gesto, una simple frase, había roto la rutina, el protocolo, y había iniciado una trama que cambiaría para siempre el destino de ambos hombres, un hilo invisible de humanidad extendiéndose en el corazón de aquella noche fría en la Ciudad de México. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Un pasado que conecta el presente. Jorge, el policía, era un hombre forjado en las calles ásperas de la Ciudad de México, un veterano de 1900. La fuerza policial, con 20 años de servicio que lo habían endurecido contra los dolores e injusticias del mundo.
Creció en un barrio humilde, atestiguando la pobreza de cerca, y esa vivencia lo llevaba a creer que la ley era la única forma de orden en un caos creciente. Su vida personal, sin embargo, estaba marcada por un trauma silencioso, la pérdida temprana de su hermana menor por una enfermedad que no pudo ser tratada por falta de recursos económicos. Ese dolor, nunca totalmente superado, lo impulsaba a ser rígido y, a menudo, implacable, pues creía que la debilidad llevaba a la tragedia. Era un hombre poderoso en su posición, pero solitario en su esencia, con poquísimas conexiones verdaderas más allá del trabajo, y emocionalmente vacío, pues había construido muros altos para protegerse de nuevos dolores, viviendo una vida de aparente riqueza material en su apartamento funcional en el centro de la ciudad, pero sin la profundidad de las relaciones humanas. Miguel, por otro lado, era la antítesis de esa rigidez. A pesar de sus 16 años, sus ojos cargaban una profundidad que superaba su edad. Era un hijo devoto, cuya vida giraba en torno a su madre, Elena. Elena, una mujer de aproximadamente 70 años, con el rostro marcado por arrugas de preocupación y sufrimiento, pero con ojos azules brillantes, que aún irradiaban una pureza y esperanza sorprendentes, incluso en su condición de abandono y dolor. Estaba en cama desde hacía casi un año, víctima de una enfermedad respiratoria crónica que drenaba sus fuerzas y los pocos recursos que poseían. Miguel recordaba a su padre, un albañil, que había muerto hacía 3 años en un accidente de trabajo, dejándolo sin ningún amparo. Desde entonces, la vida de Miguel se resumía en cuidar a su madre y buscar cualquier medio para garantizar que ella no pasara hambre, incluso si eso significaba robar para sobrevivir, un acto que lo avergonzaba profundamente, pero que él veía como su única opción. La semilla de la compasión, el vínculo entre Miguel y Jorge comenzó a formarse de manera vacilante, después de que Jorge atestiguara la precaria situación de Elena. El policía, inicialmente escéptico, se sentó al borde de la cama de Elena, escuchando la tos seca de la mujer y observando la devoción de Miguel, que con las manos temblorosas intentaba darle un poco de agua a su madre. Ella necesita medicina. Miguel murmuró con los ojos llorosos sin poder esconder la vulnerabilidad. Jorge, por primera vez en mucho tiempo, sintió un nudo en la garganta. No podía ignorar la imagen de aquella mujer frágil, tan diferente de la imagen estereotipada que él tenía de las víctimas de crímenes. El contraste entre la desolación del ambiente y la pura devoción del hijo era doloroso, y la esperanza en los ojos de Elena, a pesar de todo, lo golpeó de una forma que no esperaba. La primera dificultad externa que Jorge enfrentó fue la reacción de sus colegas en la delegación. En lugar de arrestar a Miguel, Jorge regresó con una historia de una familia en extrema necesidad y la urgencia de conseguir ayuda para Elena. Sus colegas lo miraban con desconfianza, algunos con desdén, cuestionando su decisión. ¿Te estás ablandando, Jorge? Uno de ellos bromeó. La burocracia policial y la falta de recursos para casos sociales eran barreras obvias, y Jorge sentía la presión de sus superiores para no involucrarse en problemas personales. Internamente, el miedo a su propia vulnerabilidad resurgió. Recuerdo de su hermana perdida, la impotencia que sintió en aquel entonces, lo acechaba. Se cuestionaba si estaba haciendo lo correcto, si no estaría solo exponiéndose a más dolor y desilusión. Una conexión que crece. A pesar de los obstáculos, la conexión entre Jorge y Miguel se profundizaba con cada visita del policía a la casa de los dos. Jorge comenzó a llevar alimentos, cobijas e incluso algunas medicinas que conseguía comprar con su propio dinero, algo que él nunca imaginó hacer. Miguel, desconfiado al principio, lentamente comenzó a bajar sus defensas, percibiendo que las acciones de Jorge eran genuinas.
Un día, mientras Jorge ayudaba a acomodar a Elena en la cama, ella tosió violentamente y Miguel, en pánico, corrió a sostener a su madre, temiendo lo peor. Jorge, con un instinto que lo sorprendió, ofreció apoyo, poniendo la mano en la espalda del muchacho, un gesto de consuelo que rompió una barrera invisible entre ellos. La tensión de la enfermedad de Elena, sin embargo, aumentaba cada día, reforzando la urgencia de la situación y la necesidad de Jorge de tomar una decisión más significativa para ayudar a aquella familia. La conexión afectiva se fortalecía a través de pequeños gestos y diálogos cortos, pero cargados de emoción. Miguel comenzó a compartir pequeños detalles sobre la vida de su madre antes de la enfermedad, sobre el padre que había muerto y sobre sus propios sueños que parecían cada vez más distantes. Ella soñaba con verme estudiar, ¿sabes? Miguel dijo un día, con los ojos fijos en el suelo mientras Jorge escuchaba en silencio. Pero ahora solo quiero que viva. Jorge percibía la pureza en la voz del muchacho, la ausencia de amargura, solo una profunda tristeza y un amor inquebrantable. Veía en Miguel la fuerza que él mismo necesitaba reencontrar y la vulnerabilidad del muchacho, en lugar de alejarlo, lo atraía. Elena, a pesar de la debilidad, sonreía a Jorge con una gratitud que lo conmovía profundamente, reconociendo la bondad que él estaba demostrando. La encrucijada de Jorge. Sin embargo, la situación financiera de Jorge no era infinita, y la burocracia para conseguir auxilio médico y social para Elena era abrumadora. Visitó varios hospitales públicos, enfrentó filas interminables y recibió respuestas evasivas. Las puertas parecían cerrarse a cada intento y la frustración crecía. La sociedad, en su indiferencia, era un muro casi infranqueable. Amigos cercanos de Jorge comenzaron a criticarlo, diciendo que él estaba metiéndose donde no debía, que no era su problema. Esas críticas reforzaban la tensión y el conflicto interno de Jorge, que se veía dividido entre el deseo de ayudar y el pragmatismo de su profesión y de la realidad social. El miedo a cometer un error grave o a fallar nuevamente lo acechaba, reviviendo el trauma de no haber podido salvar a su hermana. Un día, al llegar a la casa de Miguel, Jorge encontró al muchacho desesperado. Elena había tenido una crisis seria, y la tos incesante la dejaba sin aire. Miguel había intentado llevarla a una clínica de barrio, pero no tenían los recursos necesarios para el tratamiento. «Está empeorando, señor. Por favor, haga algo», Miguel imploró, las lágrimas rodando por su rostro sucio de polvo y sudor. La imagen de Elena, pálida y con los labios morados, golpeó a Jorge como un puñetazo en el estómago. El reloj corría y él sabía que ya no había tiempo para burocracias o vacilaciones. La tensión alcanzaba su punto álgido, exigiendo una acción inmediata y decisiva. Necesitaba hacer algo radical, algo que desafiara todas las reglas que él había seguido por tantos años, o perdería a esta familia por la indiferencia y la enfermedad. Un salto de fe. En ese momento crítico, la conexión entre Jorge y Miguel trascendió las palabras. Jorge tomó a Elena en sus brazos, con una delicadeza sorprendente para un hombre tan robusto, y le dijo a Miguel: «Vamos a llevarla al mejor hospital que pueda pagar. No te preocupes por el dinero. Yo las arreglaré». La voz de Jorge era firme, llena de una determinación renovada. Miguel, conmocionado y con un rayo de esperanza en los ojos, solo asintió, incapaz de pronunciar una palabra. En el camino al hospital, Jorge sintió la fragilidad del cuerpo de Elena en sus brazos y el dolor de su propio pasado. El recuerdo de su hermana se mezcló con la urgencia del presente. La tensión en el auto era palpable, pero una nueva forma de conexión, basada en la confianza mutua y en la urgencia de un amor compartido por Elena, se estableció entre ellos.
En el hospital particular, Jorge tuvo que enfrentar las miradas curiosas del equipo médico y el shock inicial de tener un paciente proveniente de un barrio tan humilde. Él insistió en la atención, usando su autoridad como policía y más aún su determinación personal. Mientras Elena era examinada, Jorge y Miguel esperaban juntos en la sala de espera, un silencio pesado entre ellos, lleno solo por el sonido de los monitores y de sus propios latidos. Miguel, por primera vez, no parecía un ladrón, sino solo un hijo asustado, y Jorge, no solo un policía, sino un hombre que, por un instante, había dejado de lado sus barreras y permitió que la humanidad hablara más fuerte. Las horas se arrastraban, y a cada minuto que pasaba, la tensión aumentaba, pero también la certeza en Jorge de que había hecho la elección correcta, la única elección posible para él, dadas las circunstancias. La verdadera riqueza. La espera parecía eterna, y a cada ruido de los pasillos del hospital, Miguel y Jorge se miraban con aprensión. El cansancio físico y emocional era visible en ambos. Miguel, con los ojos fijos en la puerta de la sala de emergencias, parecía encogerse a cada minuto, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Jorge, a pesar de su postura aparentemente tranquila, sentía el corazón acelerarse. El dolor interno de su pasado, el miedo a revivir la impotencia, resurgía con fuerza total. Se cuestionaba si sería suficiente, si el dinero, la atención, serían capaces de revertir años de negligencia y miseria. La ansiedad era casi insoportable, un nudo apretado en el estómago, pero él sabía que no podría retroceder ahora. Se había comprometido, no solo con Miguel y Elena, sino consigo mismo, a ir hasta el final, cueste lo que cueste. La tensión alcanzó su punto más alto cuando un médico se acercó a ellos, con una expresión seria. Miguel se levantó abruptamente, los ojos desorbitados por el miedo, mientras Jorge se preparaba para lo peor. El médico informó que Elena estaba en estado grave, pero que, con los tratamientos adecuados, había posibilidades de recuperación. Sin embargo, el costo sería alto, mucho más de lo que Jorge podría costear solo. El policía sintió un desánimo profundo, pero al mirar a Miguel, que intentaba disimular las lágrimas, percibió que no podría rendirse. En ese momento, Jorge tomó una decisión crucial. Usaría todos sus contactos, toda su influencia, para encontrar una forma de financiar el tratamiento de Elena y dar una nueva oportunidad a aquella familia. Un compromiso que iría mucho más allá de su función de policía, transformándolo completamente. El acto de redención. El momento decisivo llegó cuando Jorge, después de días incansables de llamadas y visitas a instituciones de caridad y fundaciones, logró una reunión con la directiva de una renombrada organización filantrópica en la Ciudad de México, Esperanza para el Mañana. La sala de reuniones era austera, con muebles de madera oscura y un aire formal que contrastaba con la realidad de donde Jorge venía. Estaba visiblemente nervioso, pero determinado. Presentó el caso de Elena y Miguel con una pasión que lo sorprendió a sí mismo, describiendo la enfermedad de la madre, la devoción del hijo y la miseria que los rodeaba. No usó términos técnicos, pero habló con el corazón, sobre la pureza de Elena y la resiliencia de Miguel, y sobre cómo aquella familia representaba la lucha de tantos otros que vivían al margen. La directiva escuchaba en silencio, sus rostros impasibles, y Jorge sintió el peso de aquella mirada juzgadora, pero siguió adelante, impulsado por la imagen de Elena en sus brazos, pálida y frágil. El silencio después de su presentación fue casi insoportable. Los directores se miraron, y Jorge sintió la gota de sudor correr por su frente. Entonces, el presidente de la fundación, un hombre anciano de mirada penetrante, rompió el silencio. «Oficial,
Su historia nos ha conmovido. Pero, ¿por qué usted, un hombre de la ley, está tan involucrado en este caso? ¿Qué lo lleva a ir tan más allá de sus funciones?, preguntó, la voz tranquila, pero firme. La pregunta tocó una herida antigua en Jorge, pero él sabía que era el momento de una revelación que podría cambiar todo. Respiró hondo, y los ojos de los directores estaban fijos en él. El ambiente estaba cargado, la tensión palpable, y Jorge sabía que las próximas palabras sellarían el destino de Elena y Miguel. Necesitaba ser completamente honesto, mostrando su propia vulnerabilidad para despertar la compasión que tanto buscaba. Un futuro, lleno de esperanza. Fue entonces que Jorge, con la voz embargada por la emoción, reveló su dolor más profundo. La pérdida de su hermana menor, hace muchos años, por una enfermedad similar a la de Elena, en un tiempo en que él no tuvo los medios para ayudarla. No pude salvarla, confesó, la voz casi un susurro, pero que resonó en la sala silenciosa. Y cada vez que veo a alguien pasando por el mismo dolor, siento que fallé de nuevo. Elena y Miguel son una oportunidad de redención para mí. Una oportunidad de hacer la diferencia, de no ser solo un policía que arresta, sino alguien que ayuda a salvar una vida. No puedo permitir que la historia de mi hermana se repita con ellos. La confesión de Jorge, cargada de años de culpa y arrepentimiento, rompió la rigidez del ambiente. Sus ojos llorosos se encontraron con los de los directores, y la sinceridad de su dolor llenó el espacio, transformando la reunión de una mera petición en un acto de profunda conexión humana. El diálogo transformador le siguió. El presidente de la fundación, conmovido por la honestidad de Jorge, asintió lentamente. Su dolor es comprensible, oficial, y su coraje al exponerse para ayudar al prójimo es loable, dijo, su voz ahora más suave. La esperanza para el mañana acuerda cubrir íntegramente los costos del tratamiento de Elena y también ofrecerá a Miguel una beca de estudios y una oportunidad de trabajo en uno de nuestros proyectos sociales, garantizando que él y su madre tengan un nuevo comienzo. Jorge sintió un alivio abrumador, un peso de años siendo retirado de sus hombros. La superación de su dolor interno, aquel que lo acechaba por la pérdida de su hermana, comenzó en ese momento, con la certeza de que él había luchado y, esta vez, vencido. La consolidación del vínculo entre él, Miguel y Elena, aunque distante físicamente en ese instante, se volvió inquebrantable, forjada en la compasión y la esperanza. El comienzo de una nueva vida. La noticia de la ayuda de la fundación fue llevada por Jorge a Miguel en el hospital, y el reencuentro fue un momento de gran impacto emocional. Miguel, que estaba visiblemente exhausto y desesperanzado, vio a Jorge entrar en el cuarto de Elena con una sonrisa que nunca había visto antes en el rostro del policía. «Miguel, tu madre tendrá el tratamiento que necesita, y tú tendrás una oportunidad de un futuro diferente», dijo Jorge, la voz embargada por la emoción, mientras Elena, aún débil, sonreía con los ojos llenos de gratitud. Miguel no pudo contener las lágrimas, y en un gesto impulsivo, abrazó a Jorge, un abrazo que selló la nueva familia que se formaba. El silencio fue llenado solo por el sonido del llanto contenido de Miguel y por el leve suspiro de Elena, que atestiguaba la bondad humana venciendo la adversidad. La resolución positiva de la historia se manifestó de forma grandiosa en los meses siguientes. Elena, bajo los cuidados del equipo médico financiado por la Fundación Esperanza para el Mañana, comenzó a presentar una mejora notable. El tratamiento adecuado, la alimentación nutritiva y el ambiente hospitalario limpio y seguro hicieron que su salud se restableciera gradualmente, trayendo de vuelta el brillo a sus ojos azules y una sonrisa más constante a sus labios marcados por el tiempo. Miguel,
Por su parte, abrazó la oportunidad ofrecida por la Fundación con una dedicación impresionante. Comenzó a trabajar en el proyecto social de Esperanza para el Mañana, que ofrecía clases de apoyo y actividades deportivas para niños de escasos recursos, un trabajo que lo llenaba de un propósito que iba mucho más allá de la supervivencia. El cambio concreto en la vida de ambos era visible y palpable, un testimonio del poder de la compasión y de la segunda oportunidad. Un legado de compasión. El cambio no se limitó solo a Elena y Miguel. Jorge, profundamente transformado por la experiencia, pasó a ser un ejemplo de humanidad dentro de la fuerza policial. Su perspectiva sobre la ley y el orden se expandió y comenzó a abogar por programas de asistencia social y reintegración para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Usaba su voz y su autoridad para mostrar a sus colegas que, muchas veces, la justicia no se limitaba a la punición, sino que se extendía a la comprensión y al apoyo. Sus actos inspiraron a otros policías a mirar más allá del crimen, ver las historias de vida detrás de los infractores, generando un impacto colectivo positivo en la comunidad y rescatando la fe de muchos en la institución. La nueva filosofía de vida de Jorge era clara. La verdadera fuerza reside en la capacidad de tender la mano, y el servicio a la comunidad va más allá del cumplimiento del deber. La visión esperanzadora del futuro se consolidó cuando, 6 meses después del inicio del tratamiento de Elena, ella recibió el alta del hospital. Miguel la llevó a un nuevo apartamento modesto pero limpio y con comida en la despensa, algo que parecía un sueño distante hacía tan poco tiempo. La fundación continuaba apoyándolos y Miguel, además del trabajo, inició un curso nocturno para concluir sus estudios, soñando con convertirse en asistente social para ayudar a otros jóvenes en situaciones similares a la suya. Jorge los visitaba regularmente, no más como un policía en servicio, sino como un amigo de la familia, compartiendo comidas sencillas y risas, consolidando un lazo que la vida había forjado de una manera improbable. Aquel era un desenlace que mostraba la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de reconstrucción, incluso después de las mayores adversidades. La moral de la historia. La moral de la historia resonaba en cada nuevo paso de Miguel y Elena y en cada acción de Jorge. La lección era clara. El amor y la empatía valen más que cualquier riqueza material, y la verdadera libertad no está en la ausencia de prisiones físicas, sino en la liberación de las cadenas de la indiferencia y el prejuicio. La historia de El ladrón de comida y el policía probaba que los milagros existen, no como eventos sobrenaturales, sino como actos de bondad que se manifiestan a través de personas comunes que deciden hacer la diferencia. Las familias pueden reconstruirse a partir de las cenizas de la tragedia y la esperanza puede florecer en los lugares más inhóspitos, recordando a todos que la conexión humana es la verdadera riqueza que se puede poseer. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Un ciclo de bondad. Años pasaron, y el impacto de aquel encuentro fortuito en el callejón oscuro de la Ciudad de México resonó en incontables vidas. Miguel, ahora con 26 años, era un asistente social respetado, con un diploma universitario y una pasión inquebrantable por ayudar a jóvenes que, como él, un día vivían al margen. Había fundado su propia ONG, llamada Caminos de Esperanza, que ofrecía albergue, educación y oportunidades de trabajo para adolescentes en situación de vulnerabilidad, inspirándose directamente en la ayuda que recibió de Jorge. Su madre, Elena, aunque más vieja y con algunas limitaciones físicas, vivía en paz y con dignidad, rodeada por el amor del hijo y por la gratitud por cada día de vida
que le había sido concedido. A cada sonrisa de ella, Miguel recordaba el sacrificio y el giro que un acto de bondad había proporcionado. Jorge, cerca de su jubilación de la fuerza policial, ya no era el hombre endurecido que arrestaba a jóvenes en callejones oscuros. Su uniforme ahora llevaba no solo distintivos, sino también la marca de una profunda humanidad. Dedicaba gran parte de su tiempo libre como voluntario en la ONG de Miguel, usando su experiencia e influencia para orientar a los jóvenes y garantizar que tuvieran las oportunidades que él, un día, se había negado a sí mismo por falta de empatía. Su reputación en la corporación había cambiado y era visto como un ejemplo de cómo la justicia y la compasión podían ir de la mano, transformando vidas y construyendo puentes donde antes solo existían muros. El ciclo se había cerrado, y la transformación no era solo individual, sino colectiva. Un día frío de invierno, en una calle concurrida de la Ciudad de México, un nuevo niño, tal vez de unos 10 años, corría con un pan escondido bajo la camisa, perseguido por un comerciante furioso. Al doblar una esquina, el niño tropezó con un pan. Jorge, que pasaba por allí, el anciano policía, ahora con los cabellos grises y un semblante más sereno, vio en los ojos asustados del muchacho la misma mezcla de miedo y desesperación que había visto en Miguel años antes. Sin dudar, Jorge lo detuvo, pero no con violencia. En cambio, se arrodilló, ofreció una sonrisa gentil y preguntó: ¿Tienes hambre, muchacho? ¿O lo llevas para alguien que lo necesita? El ciclo de bondad se transmitía a una nueva generación, un recordatorio de que la esperanza y la compasión son semillas que una vez plantadas continúan floreciendo. ¿Han hecho algún gesto de bondad que haya cambiado una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.